Tengan un saludo muy especial, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Vamos a tener nuestro encuentro escatológico. El tema de hoy es la escatología en San Pablo. El punto de partida de la escatología en Pablo está centrada en la resurrección del Señor. Recordemos que Cristo resucitado es el evento escatológico, es decir, la plenitud de todas las cosas la encontramos en Cristo. Cristo le ha dado sentido y realización al cosmos, al mundo, al mismo ser humano, a toda la creación. Es que en Cristo resucitado, Dios ha realizado su obra de una nueva creación. Dios se ha constituido un nuevo pueblo en donde ejerce su reinado y su poderío. Pero de manera admirable, la resurrección del Señor ha hecho del ser humano una nueva criatura. Lo ha recreado, lo ha llevado a su expresión máxima, lo ha liberado y salvado del pecado y de la muerte. Es por eso por lo que el hombre o la mujer que han sido resucitados con Cristo han muerto a su antigua condición de pecado, en donde el mal tenía dominio. Por el contrario, ahora, repetimos, con la resurrección de Cristo, vive en la plenitud, vive en el escatón, es decir, a la manera de Cristo resucitado. Sin embargo, a pesar de que Pablo es un convertido al cristianismo, no ha abandonado del todo sus ideas escatológicas heredadas del judaísmo. Pablo proclama, como lo encontramos en el Antiguo Testamento, el acontecimiento de un juicio y una gloria del Mesías. Así lo podemos encontrar en Gálatas 5, versículo 4 al 5. Lo voy a leer. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También en 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. También vamos a leer Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido unción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si nos damos cuenta en los tres textos que hemos leído y escuchado, como ejemplo, hay un común denominador. Primero, Cristo nos ha salvado. Segundo, en Cristo somos nuevas criaturas. Tercero, en Cristo habrá un juicio según nuestras obras. Y cuarto, Cristo se manifestará glorioso. Una cosa debemos de tener presente, y es que, aunque Pablo muchas veces se remite a realidades futuras, a lo que está respondiendo en sus cartas es a unos problemas presentes en la comunidad cristiana, y los resuelve o los responde usando un lenguaje escatológico. Tenemos que preguntarnos, ¿qué problemas había en la comunidad cristiana? Primera cuestión, primer problema, la superación de la apocalíptica judía, un tanto futurista y en términos nuestros un poco hollywoodesca.
espantosa, que asusta. Y por otro lado, hay una disputa con la corriente de los gnósticos, quienes afirman la destemporalización de la vida cristiana. Es decir, ser o decir cristiano sin ningún compromiso con la comunidad, sin vivencia del amor, de la misericordia y del servicio. Entonces, dos problemas que Pablo se va a encontrar en las comunidades cristianas y a los cuales tiene que responder. Primero, la superación de la apocalíptica judía, y segundo, la destemporalización de la vida cristiana. Es que como se pensaba que el Señor iba a llegar ya, enseguida, hoy, entonces se corrió el riesgo de no vivir en vigilancia, en vela, en no vivir una vida cristiana que pusiera en práctica el mandamiento del amor y el cuidado especial de los demás, especialmente de los más pobres y desamparados de la comunidad. Este tema de la destemporalización de la vida cristiana se ve reflejado en aquel pasaje en donde Pablo habla de la cena del Señor, en 1 Corintios 11, del 17 al 33. Lo vamos a leer. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicios que beneficios. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, está hablando ahí de los gnósticos, para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a probarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes se entrega. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo contrario, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas veces nosotros, cuando leemos este pasaje bíblico, lo asociamos a que si nos hemos confesado para comulgar o no. Esa puede ser una lectura espiritual del texto que es válida, pero a lo que apunta Pablo es a enseñar que la cena del Señor, al ser presencia de su ser resucitado, debe establecer entre nosotros relaciones que expresen una vida conforme al nuevo orden de las cosas. Es decir, la cena del Señor debe ser expresión de la igualdad y la dignidad de hijos de Dios y hermanos entre nosotros, en donde no hay egoísmos y ninguno pasa hambre o necesidad. Es decir, la celebración eucarística es ya presencia del reino de Dios. Es la celebración, la manifestación cultural de lo que significa el reinado de Dios. Lo que esperamos como acontecimiento futuro ya lo estamos celebrando y viviendo entre las relaciones comunitarias. Por tanto,
Comer la cena del Señor, celebrar la Eucaristía, implica de nosotros un compromiso, no solo sacramental, de que si yo voy a misa o celebro la misa, o moral, que estoy limpio de todo pecado, que estoy confesado, no, sino de cuánto estamos procurando vivir la fraternidad y la justicia. Es que muchas veces, queridos hermanos, nos parece más grave decir una mala palabra o coger rabia, y eso nos parece mucho más grave que no pagar sueldos justos, que no nos duela el hambre de tantos hermanos nuestros, que muchos no tengan acceso a agua potable y se roben el agua potable de nuestros pueblos con unos bonos por allí, que se les roben el dinero de la alimentación a los niños. En fin, no nos duele la corrupción de nuestra sociedad. Y esa corrupción muchas veces es acolitada incluso por los mismos cristianos católicos. Por tanto, mis queridos hermanos, la escatología, según San Pablo, en esta cita de la Cena del Señor, no solo toca mi experiencia religiosa, repito, sino que toca las realidades del hombre. En Cristo y por Cristo, tenemos que repetirlo, se ha instaurado una nueva creación. Y nosotros estamos invitados a restaurar esa creación caída en el pecado. Estamos también invitados a instaurar esa nueva creación. Aunque nos cueste la sangre, aunque nos cueste críticas, o aunque muchas veces pensamos que esto va de mal en peor, pues no. El cristiano vive siempre de una esperanza operante, no como algo que se espera de un futuro, de una intervención divina, poderosa, que venga del cielo, sino que cada día, cada hora, con sus palabras y acciones, desde lo poco o mucho que hacemos y podemos hacer, revelamos que en Dios el mundo puede ser mejor, cada día mejor, porque así lo ha querido el Padre en Cristo Jesús, su Hijo resucitado. Recuerden por la apocalíptica que vimos en la clase anterior que el mal no tiene la última palabra, nunca. La última palabra la tiene el amor, la última palabra la tiene Dios. Quiero leer un texto bíblico de Romanos 8:19. Dice así: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Porque porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Hay que tener muy en cuenta ese versículo, porque ya esa manifestación de los hijos de Dios, esa revelación de los hijos de Dios se está viviendo en nosotros, a través de la iglesia, a través de nuestra espiritualidad cristiana, que no solamente se vive en palabras o en ritos, sino que se vive en el compromiso social, cultural, económico y político. Allí en donde un cristiano permea con sus valores evangélicos la cultura y transforma todos esos antivalores, los cambia completamente a la luz de el mensaje y la palabra del Señor. Vamos ahora a a estudiar la primera carta de San Pablo, la primera carta que él escribió, que fue la primera carta a los tesalonicenses. Es el primer escrito del Nuevo Testamento, no fueron los evangelios, sino la primera carta a los tesalonicenses, en donde se nota a flor de piel el lenguaje de un recién convertido. Pablo estaba recién convertido cuando escribe esta carta.
Recuerden que Pablo era un fariseo. Buscaba la perfección de la vida religiosa y moral, como buen judío. Pues bien, uno al momento en que se topa con la carta se da cuenta de esa obsesión de Pablo por un tema que es importantísimo para él. Si pudiéramos resumir en una palabra el tema principal de la carta, esa palabra sería la santidad. Santidad. Recuerden que Pablo tiene en su mente una cuestión muy importante. Y es que después de la resurrección del Señor, el Señor iba a llegar pronto, o iba a volver pronto, ya, enseguida, inmediatamente. Por eso es necesario, o es necesaria la conversión, pero también es necesario vivir santamente para que el Señor nos encuentre limpio de todo pecado. Después, como ustedes saben, pasan los años y el Señor no llega. Y a Pablo le toca reformular su teología sobre el tema escatológico y también el tema de la parusía del Señor, es decir, la segunda venida del Señor. Y este tema lo vemos reflejado en su segunda carta a los tesalonicenses y en otros pasajes de sus cartas, en donde le toca reformularse el tema de la parusía y de la escatología. Vamos ahora a enumerar algunos puntos que encontramos en esta carta, en esta primera carta a los tesalonicenses, un poco mostrando las características de la carta. ¿Listo? En esta carta Pablo habla de su estrategia misionera, pero también habla de la organización de la comunidad. La comunidad de Tesalónica tiene que convertirse en la comunidad modelo para todas las comunidades cristianas. Acuérdense que de fondo está el tema de la santidad. Segundo, las promesas de Dios no han fallado. Tercero, el pueblo de Israel cerró sus puertas a esa promesa, la promesa que se cumplió en el Señor Jesús. Dios trabaja entre los artesanos, Dios trabaja entre los pobres. Recuerden que Pablo era un curtidor de tiendas y él se presenta ante los cristianos de Tesalónica no como un mantenido de la comunidad, sino como aquel que trabaja también con ellos, y con su trabajo se gana el pan de cada día. Pablo cuida de la comunidad cristiana y los cuida de no volver al culto a los ídolos. ¿Por qué? Porque Pablo en la primera carta a los tesalonicenses está peleando contra el tema del culto a Dionisio, que es el culto que era un culto sexual. Eso lo pueden encontrar, si quieren ver, en primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 8. De fondo, el tema principal, hay que repetirlo, el tema principal es que seamos santos. Ese es el tema principal. Vamos ahora a hablar el motivo de la carta y cómo se divide la carta según sus capítulos. El motivo de la carta es el abandono de la idolatría. Eso es, no tienen que irse detrás de otros dioses, esos dioses paganos, sino solamente en el único Dios que se ha manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo. Segundo, la coherencia de vida. Tercero, la comunidad está amenazada en su integridad, especialmente en el tema del matrimonio, precisamente por el culto a Dionisio. Entonces Pablo los anima en ese tema matrimonial. Jesús, el otro tema, el otro motivo, Jesús ha ganado con su resurrección. Y un tema aquí que es muy importante es que la comunidad, ante el discurso
de la parusía que Pablo les está mostrando, se están haciendo una pregunta. Entonces, ¿cuál es la suerte de los difuntos? ¿Los difuntos también se van a salvar o no? Vamos a hablar ahora acerca de la división de la carta. Del capítulo 1 al capítulo 3 hay una introducción de la carta y tiene como temas vivir de acuerdo al carisma recibido. El tema conflictivo es la resurrección. La gente pensaba que los que se habían muerto no se iban a salvar. En el capítulo 4, el cristianismo es un camino bajo la mirada de Dios. Recuerden que a los primeros cristianos le llamaban los del camino. Fue en Antioquía en donde por primera vez le llamaron cristianos, pero anteriormente le llamaban los del camino. La meta está en llegar a la plena conversión. Pablo hace una llamada a la pureza y vuelve otra vez el tema de la santidad. Dios se abaja para hacernos como Él, santos. Se debe alejar el cristiano de aquello que no es Dios. Pablo también les enseña en este capítulo 4 que a Dios lo mueve su misericordia. Y un tema principal de la escatología también es que no debemos perder la esperanza. La esperanza con S. La esperanza. Y la vivencia de la vida en comunidad. Capítulo 5, 12-22. Cada uno pone al servicio de los demás sus dones, procurando un ambiente de paz y consideración entre los hermanos. Dice algo muy chévere: los fuertes de la comunidad deben fortalecer a los débiles. La docilidad al Espíritu Santo se traduce en la santidad. Vuelvo otra vez el tema de la santidad. Y como último encontramos la conclusión que está en el capítulo 5, 23 al 28. Dios nunca se retracta de sus dones. Y ahora nos presenta las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y dice: la fe es el fundamento de todo. La esperanza es igual a la paz y a la alegría. Y la caridad es igual a la santidad. Esto es hermoso. Bueno, hasta aquí entonces la exposición del tema de la parusía, de la escatología según el apóstol San Pablo. Como se dan cuenta, al comienzo Pablo tiene una forma de pensar la teología que después en el transcurso de su ministerio tiene que, por decirlo así, evaluarlo y tiene que reformularlo, porque si se dan cuenta ya han pasado 2022 años y el Señor no ha llegado todavía en su gloria como lo predicaba San Pablo. Entonces, ante el evento escatológico, la iglesia como Pablo lo va reevaluando. Muchas gracias. Vayan por favor al Classroom y en estos 30 minutos, 25 minutos que les queda de clase me van a responder la siguiente pregunta que les voy a dejar en el Classroom. Señor los bendiga. Chao, nos vemos el próximo sábado. Y en el Classroom también les voy a dejar cómo va a ser la evaluación del curso, que ya el próximo sábado creo que sería la última clase, al parecer. Si no, bueno, tendremos la clase normal. Ahí ahorita corroboro el calendario. Chao, bendiciones.